Muchas gracias por estar en Andina al Día, en las transmisiones de Agencia Andina y Diario El Peruano. Y ahora les vamos a presentar una entrevista muy importante a un experto internacional en un tema que es clave para una sociedad, como es el tema de la educación, de la innovación, del uso de herramientas digitales ahora en estos tiempos. El doctor Fernando Valenzuela Migoya, de México, especialista en transformación. Doctor, mucho gusto tenerlo acá primero, y de México nos hermana mucho. Sí, somos países muy cercanos y muy contentos de estar de vuelta una vez más en Lima, en Perú, y mañana en Trujillo. En Trujillo, donde se empieza un evento muy importante, el cuarto encuentro iberoamericano de líderes universitarios. Cuéntenos un poquito. Bueno, lo primero que tengo que reconocer es que la Universidad César Vallejo tiene una convocatoria muy diversa internacionalmente. O sea, venimos gente de España, de Colombia, de Brasil, de México, gente que trabaja dentro de las universidades y, en mi caso, una mirada desde el exterior, porque el momento que está viviendo la universidad es fundamental, es un momento único en la transformación y las implicaciones que tiene la aceleración tecnológica en la educación. Sí, ahora todo se usa la IA, ahora se usa toda la tecnología, son nuevos tiempos, pero también hay nuevos retos y también, en el caso particular, yo veo que también se hace abuso a veces en algunos casos. ¿Cómo manejar esto de la IA? ¿No? Es una herramienta nueva, ¿no? Sí, evidentemente la afectación que tiene la inteligencia artificial en los procesos de educación es multidimensional. Es decir, ya la transmisión de conocimiento tiene otro sentido, porque el conocimiento hoy está al alcance de todos. Y eso obliga a rediseñar esta fricción necesaria para pensar y sobre todo para ser más humanos, para desarrollar el juicio, porque hoy la inteligencia artificial puede automatizar y puede hacer tareas que antes eran parte del conocimiento humano y hoy evidentemente las hace mejor una máquina, ¿no? Claro. El año 2025, hacia el año pasado, el Instituto Tecnológico de Massachusetts hizo una investigación que me llamó la atención, que investigaron el efecto que tiene la IA en la activación cerebral de los jóvenes, y encontró que más o menos el 55% de que usaban solo IA no se activaba como si lo hacía una persona que usa otras herramientas. ¿Cómo ves? Sí, eso se acuñó un término que no existía muy frecuentemente, que se llama la pérdida cognitiva. Y esa pérdida cognitiva significa hipotecar o transferirle a la inteligencia artificial, a la tecnología, el hecho de pensar. Cuando uno es capaz de generar con muchísima versatilidad contenido de cualquier materia, bien estructurado, sin deficiencias, pues parecería que esa capacidad de producir equivale a conocimiento, y eso no es verdad. Entonces, eso es lo que requiere este aprendizaje distinto para cuestionar la inteligencia artificial. Hubo un primer movimiento donde la gente se asustaba, lo bloqueaba, vamos a perseguirla, vamos a prohibirla, vamos a ver cómo monitoreamos si se hizo o no, y yo creo que eso ya no es posible. Vamos a hacer todo con inteligencia artificial. Ahora el tema es cómo desarrollamos juicio, más humanidad, más ética, y este es el desafío. Eso es lo que le iba a decir. Hace poco hubo un evento, me acuerdo, donde vino un experto japonés, ¿no? Y le preguntaron acá en Perú, él puso la lista de las carreras más productivas del futuro, y muchas de las carreras que se enseñan acá no estaban en la lista. Entonces le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enseñamos? Y él le dijo, enséñale a sus alumnos puntualidad, orden, honradez y esas cosas. O sea que me impresionó por ese lado. Sí, yo tengo una anécdota que ya es una tendencia que muchos de los emprendedores, yo trabajo mucho con emprendedores educativos, y les estoy impulsando esta idea de ahora tienen que contratar no tecnólogos, sino antropólogos, filósofos, sociólogos, porque hoy tenemos que entender al ser humano, tenemos que ser más humanos, tenemos que incorporar la ética, y las decisiones que tome la inteligencia artificial siempre las va a tener que asumir una persona. Así que hay un gran tema de gobernabilidad, hay un tema de datos, de cómo vamos a generar y estructurar nuestros datos, pero creo que el tema más importante es cómo hacemos mejores seres humanos y cómo compensamos estos sesgos que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, las universidades juegan un rol muy importante porque tienen que estar a la altura del mercado también, y ese es otro tema. Bueno, hay un fenómeno muy importante que es el desacoplamiento económico. Te doy el ejemplo porque normalmente cuando un país crece o una empresa crece, estaba
íntimamente relacionado con más empleo. Entonces decíamos, si la empresa crece, está generando más empleo. Claro. Bueno, en los últimos años esa fractura se empezó a ampliar porque una empresa, un país puede crecer y no necesariamente con el empleo. Y está facturando esa diferencia a los empleos de entrada. O sea, es decir, los jóvenes que se gradúan hoy van a tener que entrar a un nivel más alto de los jóvenes de nuestras generaciones o las anteriores, que podíamos usar la empresa para empezar a aprender. Esa franja del primer empleo hoy la hacen agentes de inteligencia artificial. Si una universidad no genera estudiantes que sean capaces de entrar en ese nivel, de generar agentes y de agregar valor más temprano, esa brecha va a ser muy dolorosa. Y otro tema es cómo fomentar el talento, porque también es otra... suena bonito, pero no es bien complicado, ¿no? Sí, ahí estamos viendo que hay 3 dimensiones para generar el talento. Primero tenemos que pensar mucho más en competencias que en materias. Es decir, pensar que uno termina una materia y desarrolló la competencia, eso es muy evidente que no es así. Segundo, hay que trabajar en 3 dimensiones al mismo tiempo: la mentalidad, la capacidad y las herramientas. Normalmente podíamos tener capacidad, pero no conocíamos las herramientas. O no teníamos la mentalidad exponencial o esta mentalidad acelerada de transformar a partir de la tecnología. Entonces, mentalidad, habilidad y herramienta va mucho más unida para poder transformar estos roles del futuro. Ahora, es muy importante en las instituciones como en las empresas captar y entender que a veces el talento empieza en bruto. O sea, a veces no todo es que todos nacen un Miguel Ángel, empiezan poco a poco y hay que ir formando, hay que ir encaminándolos, ¿no? Sí, hay que ir empoderando también, porque los jóvenes hoy, nosotros tenemos iniciativas donde desde muy temprano ponemos a estos jóvenes estudiantes a generar valor, a desarrollar herramientas, inteligencia artificial, agentes, y entran en una empresa y la empresa piensa que esto es arte de magia. Como una niña de 21 años que nunca ha trabajado en su vida, hoy puede construir un agente que hace campañas de marketing, analiza datos y nunca ha trabajado. Ese fenómeno también existe, que los jóvenes pueden agregar valor desde una época más temprana si los preparamos, y sobre todo en un concepto que es, ya no hay tecnologías de información, lo que se llamaba antes tecnologías de información y conocimiento, hoy son tecnologías del acompañamiento. Entonces, ¿cómo enseñamos al ser humano a relacionarse con inteligencia artificial, a complementarse? Hay veces que los jóvenes de hoy están hablando con inteligencia artificial y no se enteran, y están creando relaciones con inteligencia artificial que hoy la universidad tendría que diseñar. Claro. Ahora, ahí también ocurre algo que no pasaba mucho en nuestra época, porque antes era como que los jóvenes se iban aprendiendo de los adultos y ahí era una secuencia, pero ahora los dos aprenden, pues no, porque incluso a veces uno está haciendo un trabajo y ayúdame, y los más jóvenes y te tienen que dar la mano. Sí, evidentemente es una capacidad multigeneracional y multidisciplinaria. Yo hice hace algunos años un estudio del futuro de las universidades y te transmito la metáfora que puse. Es, la universidad del futuro se va a parecer a una ciudad interconectada por un buen sistema del metro. Pensemos en Londres. Uno entra en la educación como entra en el metro, en la estación que le queda más cerca, y va hacia su próximo destino, y va acompañada en ese vagón de gente de múltiples generaciones y disciplinas. Así se va a ver la educación del futuro. No es una educación donde uno termina de estudiar, donde uno se gradúa y ya culminó su aprendizaje. Uno en realidad va a tener que estar aprendiendo como yendo al siguiente destino y al siguiente destino. Rara vez vas a entrar en la línea azul y la vas a recorrer de punta a punta, terminas y nunca más te subes al metro. Claro. Ahora, hay también que, si bien la tecnología es muy útil, tampoco desligar a los jóvenes, a los que empiezan, de la realidad, del medio ambiente, del aprendizaje. Yo me acuerdo, hay un libro que me impactó mucho de Ed Catmull, Creatividad S.A., y él contaba una anécdota. Cuando llegó Pixar a fusionarse con Disney, ¿se acuerda de la película Ratatouille? Sí. Y entonces él bajó a ver los creadores de Ratatouille, y ¿sabe qué? ¿Cómo creaban la película? Viendo YouTube. Y él le dijo, no, váyanse a París. Al final la empresa aceptó, fueron a París, y cuando vieron todos los pequeños, grandes detalles de París, fue una película extraordinaria y fue ganadora del Oscar, ¿no? Ese libro es uno de los que mi hijo con más pasión se ha enganchado. Pero sí, claramente creo que este momento que no tiene precedentes, las universidades hoy no tienen
una referencia, es decir, esto no está en ningún libro de texto, no hay nadie que pueda decir vamos a seguir el modelo de la universidad que está aquí, o el modelo finlandés o el inglés. Todos están experimentando, todos estamos medio perdidos, cuando el aprendizaje hoy ya no es el conocimiento está, el aprendizaje es diseñar otro tipo de experiencias, otro tipo de relaciones, otro tipo de conciencia. Y ahí mencionaba que hace unos días apenas el Vaticano sacó una encíclica de la inteligencia artificial. Más allá del tema religioso, lo que representa el Vaticano, imaginemos que una entidad de esa naturaleza está preocupada por esta transformación para decir cómo recuperamos lo humano, y creo que ahí es donde está la discusión. Hay una frase que a mí me gustó. Un joven puede ser contratado por su inteligencia, pero va a ser despedido por su actitud. ¿Cómo lo ves? Sí, evidentemente esta idea de que podemos tener riesgo por perder nuestro trabajo contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a reemplazar muchas tareas. Hoy hay tareas que no debería estar haciendo una persona porque la máquina la va a hacer mejor. Pero la discusión es qué nos hace mejores seres humanos y cómo diseñamos para que los seres humanos hagamos y nos relacionemos en ese entorno de mejor manera, sabiendo que siempre vamos a estar acompañados por inteligencia artificial, apoyados en la inteligencia artificial. México y Perú, así como muchos países, tenemos muchas cosas en similitud, y todavía hay un desfase porque a veces en las grandes ciudades como Lima, en México, hay herramientas, pero en unas zonas alejadas no las hay también. Entonces ese desfase... Sí, vamos a correr grandes riesgos. O sea, hay una brecha. O sea, si nosotros comparamos lo que puede invertir hoy una de las 7 grandes empresas de tecnología en datos, en modelos de inteligencia artificial, eso no lo puede hacer el Producto Interno Bruto de toda América Latina junta. Es decir, la brecha va a ser mucho más veloz, mucho más abrasiva, en el sentido que va a tocar a todas las funciones. Entonces América Latina necesita incorporarse, pero con criterio. Y no necesariamente tenemos la gobernanza para poder pensar qué significa para el talento, para la tecnología, para la institución, ese cierre de brechas, ese rediseño de experiencias, y es ahí donde hay poca gente que está tocando el punto. Tenemos que gobernar las instituciones de otra manera y tenemos que adaptar la tecnología. Esto se llama inteligencia artificial soberana, que es decir, los datos que nosotros queremos con ventanas a la inteligencia artificial abierta. Ahora, la inteligencia artificial está abriendo nuevos campos en la educación a los jóvenes, pero también hay, por ejemplo, en Perú, ahora la tasa de fertilidad ha disminuido, los jóvenes ya no se casan tanto, tienen menos hijos, y la población adulta mayor ha aumentado. Y muchos de esos, acá en Perú, por ejemplo, ya se están haciendo carreras para personas mayores, entonces con la IA y con la inteligencia artificial. Es otro mercado que también hay que considerarlo, ¿no? Sí, es que son muchas fuerzas al mismo tiempo, ¿no? O sea, la demografía crece, el medio ambiente está con unas necesidades enormes, la tecnología va acelerada, están estas polarizaciones políticas en todos los países y sociales. Entonces, el rediseño de una experiencia de aprendizaje hoy es muy diferente a lo que era ser experto en una materia. Hoy tenemos en nuestro teléfono celular a todos los expertos, premios Nobel de todas las materias juntos. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué tipo de conversación vamos a hacer? ¿Y cómo convertimos eso en valor para nuestra comunidad, para nuestra familia, a los jóvenes? Es un desafío que tiene el potencial de ser fantástico para el ser humano, pero también la capacidad de ampliar las brechas. Inteligencia artificial, pero también habilidades blandas, es importante. Hace poco leí un artículo que me llamó mucho la atención, que sabía que muchos de los ganadores de los premios Oscar, de los premios Nobel, aparte habían sido violinistas, hacían deporte. Entonces creo que a los jóvenes aplicar también la tecnología, pero no olvidar otras habilidades. Sí, tiene que venir una fuerza donde la cultura, las artes... Yo estoy trabajando con un emprendedor italiano que digitalizó todas las obras de arte de Florencia y las está convirtiendo en experiencias de aprendizaje. Es decir, va a haber una fuerza otra vez de las humanidades, del arte, pero siempre también acompañadas de tecnología. Entonces yo realmente no me podría dedicar a esto si no fuera un optimista, y me parece que foros como este encuentro que vamos a tener, que tiene una diversidad del tipo de instituciones, del tipo de modelos, de los países, tiene gente de dentro de la universidad, pero también de afuera, es la única manera. Hay que colaborar con personas que no habíamos colaborado antes. Perfecto, muchas gracias.
Don Fernando, es un placer escucharme, me quedaría más rato, además nosotros somos casi de la misma generación y me contaría que usted encontró al señor Barriga en ese acá para el Perú. Exactamente, era mi compañero de silla en el viaje, le mando un gran abrazo, tuvimos una conversación fascinante de educación con una generación que con el Chavo del Ocho tocó muchísimas almas. Claro, y bueno, le comentaba a usted por acá, yo conocía a la Chindina, me faltó, bueno, Kiko, pero me faltó voy a buscarlo ahora. Debe estar aquí en Perú. Acá muchas gracias, una invitación a las personas a acudir a este evento que es imperdible, ¿no? Sí, entonces a partir de mañana en Trujillo, en la sede de la Universidad César Vallejo, nos vamos a reunir un grupo de líderes educativos de muchos países con miradas muy complementarias desde el bienestar, el talento de los jóvenes, la tecnología, el medio ambiente, y creo que esta conformación es una discusión única que está ocurriendo aquí en Perú y que la universidad ha logrado atraer a todas estas voces y creo que no hay que perdérselo. Muchas gracias, Fernando, lo veo una apasionada de educación, eso es bueno. Y bueno, para la próxima esperemos más suerte para México en el Mundial. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, fue un gusto. Bueno, y que continúen en la programación de Andina al Día.